Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que tengan hoy día un excelente día. Un gusto verlos. Hace hartos días que no nos veíamos y me encanta verlos porque la Xiomara incluso creció un poco, ¿cierto? La Estrellita, mire la Rosángel, la José. José, me encanta tu look, me fascina. Mira, si yo no tuviese que trabajar, yo tendría el pelo de muchos colores y tendría un corte de pelo súper loco. Siempre digo lo mismo. Así que mientras ustedes puedan y no estén yendo al colegio, háganlo. ¡Brandon! Apareció el Brandon, visita ilustre. La Hola, qué bueno que está acá. baja, una pura vez la vida nomás. Sí, pues, ya Connie prenda su camarita, el Nico me falta. Bacán. Me coloca muy feliz verlos entonces. Vamos a empezar con la clase 6, ¿ya? Esta clase está bien entretenida. Bueno, tenemos que anotar como siempre, registrar. No es una clase práctica, sino más bien teórica porque vamos a revisar contenido. Pero es una clase entretenida porque igual nos convoca a nosotros como hombres y como mujeres, nosotras. Ya vamos a hablar sobre los roles de los hombres y las mujeres en la sociedad colonial, pero a la vez también vamos a contrastar esta información trayéndolo a la actualidad, ¿ya? Así que vamos a comenzar anotando el objetivo de la clase. Hoy día es identificar los roles del hombre y de la mujer en la sociedad colonial, ¿ya? Para los que se vienen integrando, chiquillos, empecemos a anotar clase 6. Brando, ¿por qué no te veo anotar? Ya voy, espérame. Ya, recordamos que estamos en la unidad de la colonización española en Chile y América, hoy día miércoles 19 de agosto, y la idea hoy día en cuanto a habilidades es desarrollar la habilidad de identificar y comprender, ¿ya? Vamos a avanzar entonces, estoy esperando que se me cambie la señal del internet y empezamos. Ahora sí, ya. Cabe recordar entonces que las reglas de las clases a partir del segundo semestre, es decir, a partir del día de ayer, son que todos debemos tener la cámara encendida, ¿ya? Para las personas que no la tienen encendida, chiquillos, yo no quiero hacer llegar la lista a coordinación y que se converse con ustedes, sino que ustedes solitos al ingresar lo hagan, ¿ya? Teníamos una tarea que hacer y la dimos hace 2 semanas, por lo tanto esta tarea debe estar pero ya añeja tanto haber esperado en el cuaderno. Era definir unas palabras, y son palabras que gran parte de ellas nosotros ya conocemos, es decir, teníamos la capacidad de definirla incluso con nuestras propias palabras, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Quién averiguó lo que significaba patronato? De hecho, hay una estación de metro que se llama Patronato y hay un barrio comercial cerquita de la comuna que se llama Patronato. No tiene ese nombre al azar, es por un motivo y principalmente un motivo religioso, ¿ya? Ya, Connie. Entonces, ¿qué significa patronato? ¿Quién buscó las palabras? Estas palabras las dimos hace 2 semanas atrás. Me falta el André, el Miguel, el Martín que prendan sus cámaras.
Indígena, diezmo, fiereza, sincretismo, arte. ¿Se acuerdan que hicimos un completa la oración con estas palabras? Y dijimos que estas palabras debía definirlas para la próxima clase, que es hoy. Pero pasaron casi 10 días, si es que no me equivoco. Ya, ¿se dan cuenta que veo que no están respondiendo a la asignatura? Era algo tan simple como definir 12 palabras. 12 palabras, chiquillos, que si no la definen, ahora sí que van a tener un grado de confusión porque vamos a seguir avanzando. Yo les voy a hablar sobre el diezmo, por ejemplo, y no van a saber a qué se refiere. Entonces, esto se anota todo en el cuaderno. Título: Roles de género en la sociedad colonial americana. Y como siempre, antes de comenzar, vamos a definir dos conceptos que nos vamos a topar dentro de toda la clase, que es la palabra género y patriarcado, ¿ya? La palabra patriarcado incluso ha estado últimamente bien de moda porque suena harto en las noticias, en las marchas, en algunas consignas de algunas agrupaciones. Por lo tanto, nosotros ya más o menos sabemos lo que es el matriarcado y el patriarcado, ¿ya? Género no se refiere precisamente a la tela, sino que más bien género apunta a un conjunto de valores, ideas y normas que la sociedad asigna a cada sexo, ¿ya? O sea, cuando hablamos de género femenino y género masculino, más allá de tener un aparato reproductor masculino o femenino, está dirigido a un grupo de valores y normas que se destinan para cada sexo. El patriarcado es el predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social, ¿ya? Patriarcado viene de la palabra patria, y la palabra patria viene de un prefijo que es pater, que significa padre, ¿ya? Entonces, el patriarcado es cuando los hombres, los varones, dominan una sociedad. A lo largo de la historia han existido distintos tipos de sociedades. Han habido sociedades profundamente patriarcales, como la sociedad colonial, que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, no vivimos en una sociedad patriarcal. Busca quizás un poco la equidad de género, pero todavía existen algunos elementos que nos hacen recordar un patriarcado, ¿ya? Entonces, tenemos escrito eso en el cuaderno, definido género y patriarcado, y empezamos. ¿Qué sería el matriarcado entonces? Si el patriarcado es el predominio de los varones, ¿qué sería el matriarcado? Sería como femenino de mujer. Exacto, tal cual como dice la Brigitte y la José, es lo mismo, pero es el predominio de la mujer, de la madre, matriarca, matriarcado, ¿ya? Hasta el momento nosotros no hemos pasado por sociedades matriarcales, sí patriarcales, es decir, sí que el hombre es el que manda, el hombre es el que lleva el sustento al hogar, el hombre es el que produce, etcétera. Ahora vamos a revisar entonces cómo era la sociedad en la época colonial. Época colonial nos estamos refiriendo aproximadamente entre 1600 y 1810 acá en América, Chile, ¿ya? Este texto lo extraje del libro y debe transcribirlo desde la página 78, ¿ya? El título: ¿Cómo se expresaron los roles de género en la vida cotidiana durante la colonia? Si alguien me quiere ayudar a leer el documento D que está en la pizarra, se lo agradecería. Acá. Yanaís. Las culturas
indígenas latinoamericanas antes de la conquista europea eran más igualitarias, presentaban un reparto más equilibrado del poder y de las responsabilidades entre hombres y mujeres, al contrario de la cultura occidental. El colonialismo significó la imposición violenta de una religión judío-cristiana en que la mujer es sinónimo de pecado. Poco a poco esta ideología patriarcal se fue consolidando hasta el punto que la condición de la mujer y sus funciones como ama de casa se impuso como fruto de una condición como una condición natural. Gracias, Anaís, muchas gracias. Chiquillos, la Anaís acaba de leer un texto que hace alusión a dos tipos de sociedades. Habla de la sociedad indígena y de la española. Como bien nosotros sabemos, los españoles llegan acá a América, ¿cierto? Introducen todas sus tradiciones, introducen también parte de su cultura, por lo tanto acá chocan. Porque, ¿qué idea manejaban los indígenas de los roles? ¿Los mismos que los españoles, que los occidentales, o era distinto? ¿Cómo era la visión indígena de la sociedad? Vamos participando todos porque yo voy a empezar a activar los micrófonos y voy a empezar a llamar de a uno. En el texto habla de dos grupos, de los indígenas y de los occidentales o españoles. ¿Cómo era la sociedad indígena? ¿Era patriarcal? ¿Cómo era? Bien, Anaís, era una sociedad igualitaria. Igualitaria. ¿Qué quiere decir igualitaria? Que mujer y hombre poseían los mismos derechos y funciones en la sociedad, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasaba con la sociedad occidental española? ¿Cómo era? ¿Era igual a la indígena? Exacto, Miguel, era totalmente distinta, era patriarcal, patriarcal, es decir, era segregadora, dejaba a la mujer fuera de la política, fuera de la toma de decisiones, fuera de las reuniones sociales, fuera de la labor y la activación de la economía como los trabajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? ¿A qué conclusión puedo llegar acá? ¿A qué conclusión puedo llegar acá? Si el español llega acá a América con esta visión patriarcal, ¿qué pasa en la colonia con los indígenas? ¿Cuál es mi conclusión? ¿Qué puedo inferir y concluir luego de este texto? Ya, que los indígenas se dividen por roles, pero les voy a poner nuevamente la pregunta. Si los españoles que llegan acá a América, ellos son patriarcales y vienen e imponen todo su pensamiento en un grupo indígena que son igualitarios, ¿qué es lo que pasa finalmente con los roles dentro de la colonia? Cambian, efectivamente. ¿Cómo y para qué cambian? Se provoca un cambio impositivo desde los españoles hacia los indígenas. Les voy a dar un dato, chiquillos. Cuando los españoles llegaron acá a América, se encontraron con los mayas, con los incas y con los aztecas, en Mesoamérica y en los Andes centrales. Sin embargo, ellos opusieron mucha resistencia, pero en algún momento ellos sucumbieron y cayeron ante el dominio español. Sin embargo, acá en Chile, los españoles se encontraron con los... Cuando llegaron a Chile, se encontraron con los... Mapuches, exacto. Se encontraron con los mapuches. Pero a los españoles no se les hizo tan fácil la tarea como con los incas, los mayas y los aztecas, porque los mapuches opusieron fiel resistencia, pero fiel a su pueblo. O sea, ellos pusieron una resistencia tan grande que tuvieron que enfrentarse en una guerra por 200 años con los españoles, que es la guerra de Arauco.
O sea, los españoles durante 200 años tuvieron que luchar con el poderío indígena de los mapuches. No así en las otras culturas que se les hizo más fácil. Pero de todas maneras, aún así los españoles logran imponer roles, patriarcado, una sociedad profundamente machista y segregadora con la mujer. En los indígenas no era así. En los indígenas las mujeres tenían derecho al trabajo, tenían derecho a la crianza, tenían derecho a la participación en toma de decisiones, etc. Los españoles son los que nos meten esta idea, nos imponen esta idea patriarcal, segregadora, separa, ¿ya? Discrimina al sector femenino en este caso. Este texto tiene que estar transcrito, chiquillos, en su cuaderno, y les dejé ahí en la diapositiva el número de la página, ¿ya? Vamos a seguir con lo siguiente. Esto también se anota en el cuaderno y es un texto también. Me apego mucho a los textos porque los textos son extractos de fuentes primarias, lo más probable, o secundarias, que nos van contando cómo es la vida dentro de la colonia, ¿ya? Supongo yo que se están riendo porque la clase está un poco chistosa, ¿cierto? Algunas personas, Anaís. Ya. Ahora, otro ayudante para que me ayude con la lectura en voz alta del texto. Acá, necesito que avancemos. También está en la página 78. Ya, Brandon, te escucho. Ah, Te escucho. creo. Lo que está ahí en la pizarra marcado con verde. ¿Te acuerdas? Leer, durante la colonia. No veo nada con verde. Pero el escrito que está ahí encerrado en un rectángulo verde. Me sale lo anterior. ¿En serio? ¿En ¿A sí? todos les sale el anterior o solo el Brandon? Ahí. ¿Y ahí? Me sigue saliendo lo mismo. Me sale las culturas indígenas. Tiene que estar pegado tu dispositivo. No. Profe, A a todos mí me les sale todavía que está, a mí me sale que está empezando las pantallas y no me ha cargado nada. ¿Y ahí? Y sigue cargando. ¿Y ahí, chiquillos? A mí me sigue la misma esta. Con un ticket. ¿Pero por qué a algunos le aparece a otros no? A ver, Es que denme un segundito. Voy a cerrar el PowerPoint y lo voy a volver a abrir, ¿ya? Ya, ahora debería funcionar. Lo voy a abrir enseguida. Ya, chicos. Ahora debería funcionar. ¿Me confirman si se ve la diapositiva? Me sale negro. Ahí me sale la primera. La de... Ok. Me da vergüenza. Ya. Durante la colonia, la sociedad estaba estructurada bajo estrictas normas de conducta según el género de cada persona. Quienes estudiaron este proceso poseen diversas interpretaciones acerca de los roles de género.
y sus consecuencias en la vida cotidiana, es decir, aquellas acciones que realizaban exclusivamente hombres o mujeres. Algunas interpretaciones describen la sociedad colonial como patriarcal. Otras argumentan que la realidad era más compleja y los roles variaban dependiendo del grupo social. Las fuentes, a continuación, reflejan las diferentes investigaciones e interpretaciones acerca de los roles de género en la sociedad colonial. Y eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, en la época colonial, era una sociedad segregadora según el género. Era más bien patriarcal y discriminatoria hacia el género femenino, y además, algunos historiadores afirman que dependía de los grupos sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos inferir y qué podemos comentar de este texto? Por ejemplo, nuestra sociedad hoy día alberga diferencia y amplitud en cuanto a las orientaciones sexuales, a las orientaciones religiosas, políticas, étnicas y también sociales. ¿Ustedes creen que alguna de estas personas, que es diferente quizás a una religión o a un estatus social, en esa época pudo haber vivido de una manera tranquila, haber participado, o era discriminada? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta, profesor. Una persona, por ejemplo, con otro tipo de orientación política, sexual, religiosa, etcétera, ¿pudo haber sido una persona que participaba en la sociedad colonial o era discriminada? Discriminada. Exacto, era más bien discriminada, ¿ya? En esta sociedad, chiquillos, existía mucho lo que era el tema patriarcal, pero en cuanto al trabajo. La mujer se dedicaba 100% al hogar, a la educación de los hijos dentro de la casa, las familias eran numerosas, y el hombre era quien realizaba actividades económicas como trabajar. Esta es la fuente que nos estaban contando y dice lo siguiente. Los roles de género en la alta sociedad tradicional se encontraban claramente delimitados. A los hombres les correspondía el espacio público, la política, los negocios, y a las mujeres el espacio privado como la casa, el hogar. Ninguna mujer, por ejemplo, podía ser funcionaria a nivel político. Sin embargo, tenían acceso a la propiedad privada. Las mujeres podían operar públicamente como administradoras de sus encomiendas, eran viudas o solteras, podían también hacerlo con su patrimonio. Ellas también, las mujeres, eran llamadas a mantener los valores del hogar, las costumbres, las tradiciones, etc. Ojo, las mujeres recibían una extensa y exhaustiva orientación religiosa. Se había caído el internet, eso pasó. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Las mujeres también decía que estaban atadas de alguna forma siempre a actividades del hogar, ¿ya? ¿Qué podríamos resumir de este texto, chiquillos? ¿Qué nos habla de la mujer? ¿Es una mujer empoderada, participativa? ¿O más bien es una mujer con una imagen oprimida? La segunda opción. Ya. ¿Cómo lo podríamos redactar entonces este resumen de esta fuente que acabamos de leer? La mujer colonial era una persona que vivía bajo la segregación desde los hombres hacia ellas. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en esa época las mujeres tenían opción a usar una minifalda o un short? No, creo que se veía como súper mal.
No, de hecho vamos a ver más adelante que una mujer vestía totalmente distinto a como es ahora. De hecho, las mujeres, por ejemplo, no contaban ni siquiera con utensilios higiénicos para sobrellevar condiciones como la menstruación o como el parto o como cualquiera de esas condiciones que pasamos las mujeres. ¿Ya? No existían tampoco las condiciones higiénicas y favorables para la vida de una mujer óptima y cómoda. Ni tampoco nadie estaba interesado en mejorarla, porque la mujer se consideraba un personaje del ámbito privado. O sea, usted está encerradita en la casa, súper bien, participa ahí adentro. Mientras que el hombre participaba de lo más importante, que era la toma de decisiones en la sociedad. ¿Ya? Solo se dedicaban a en esa época también se daba mucho, chiquillos, que gran parte de las mujeres participaban en los conventos, o sea, se metía a ser monjita o se integraban a eh, campañas religiosas. Una pregunta para el análisis entonces. Pregunta, nosotros vemos dos imágenes. Vemos la imagen de una mujer de la alta sociedad colonial y vemos la imagen de una mujer X en una protesta que fue este 8 de marzo acá en Chile. ¿Ya? ¿Qué diferencias podemos establecer, por ejemplo, en su vestimenta? ¿Qué podríamos decir en cuanto a su vestimenta? ¿Cuáles han sido los cambios? Una enseña, por así decirlo, más piel, la otra es más reservada. Ya, una es más reservada y la otra es más liberal porque aparece con un peto, ¿cierto? Aparece con una mano alzada, que la mano tiene que ver con una posición y un símbolo de decir algo, de poder, de atrevimiento, ¿cierto? La otra mujer, ¿qué es lo que aparece haciendo? Sale como con dos cosas en la mano. Fíjense sus zapatos, fíjense su peinado, sus joyas, su posición, su maquillaje. ¿Qué más podemos ver en la mujer colonial? ¿Cómo se presenta esa mujer? Ya, era una mujer más bien sumisa, se dejaban llevar mucho por los estereotipos y estándares de belleza, exacto. Por ejemplo, las mujeres usaban el tema de los corsés, de estos vestidos bastante abultados, y a través de la ropa también representaban las clases sociales. Quiero darles un ejemplo. Hoy día nosotros podemos encontrar a una persona muy pobre, ¿ya? O de una situación baja económicamente, pero sin embargo yo de repente los veo y andan con zapatillas de 70.000 pesos. Andan con zapatillas caras, tienen el último iPhone, la última tele, pero para acceder a todo eso se endeudaron. Usaron la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y de apariencia usted lo ve impecable, lo ve de marca a marca, de pies a cabeza, ¿ya? Eso pasa ahora. Sin embargo, antes no pasaba eso, porque antes la ropa le daba a conocer cuál era su clase social. No es como ahora. Ahora podemos encontrar a un multimillonario, por ejemplo, andar con unos zapatos rotos o andar con una ropa súper relajada, y en realidad como que la ropa no es sinónimo de transmitir una clase social. Sin embargo, la época colonial sí lo era. La ropa era en el fondo el idioma en el que ellos expresaban de dónde provenían. Si eran criollos, si eran indígenas, si eran mestizos, si eran esclavos. ¿Ya? Pero eso iba dependiendo de la pirámide social, ¿no? Claro, eso iba dependiendo de la pirámide social. Pero eso es lo que quiero que ustedes lleven a conclusión, que la diferencia de esa época con la nuestra
es que el pobre ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hoy en día existe un pobre moderno, ¿ya? Un pobre que si bien no tiene dinero para llegar a fin de mes, gracias a las tarjetas de crédito puede obtener un televisor, un iPhone, puede obtener un auto, por ejemplo, pero pasa endeudado, ¿ya? La pobreza en el fondo es un círculo y es un vicio de la deuda. No puede salir de ahí, ¿ya? Pero para los ojos de los demás, dice, chuta, tiene el tremendo auto, tiene la tremenda facha, las medias zapatillas, pero su clase social es baja. En la época colonial no. En la época colonial no existía el crédito, los pobres eran pobres, andaban con los zapatos rotos y no había otra opción de demostrar su clase social a través de su aspecto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo compararía usted el rol de la mujer en la sociedad colonial y en la actual? ¿Cuál es la diferencia entre la mujer de 1600 y a ustedes, por ejemplo, que son mujeres en el año 2020? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay más libertades? Que ahora, o sea, yo voy a opinar siendo hombre, perdón. Por supuesto, los Eh, hombres también pueden participar porque la sociedad se compone por hombres y por mujeres. Estamos hablando acá del rol de la mujer porque lamentablemente es a la mujer a quien se le discrimina, ¿ya? Y también voy a Siento llevar a que, la misma pregunta, ¿cómo es ser ujú. hombre antes y hoy? Siento que ahora en la actualidad las mujeres tienen más opciones, por ejemplo, de decidir quiénes y qué quieren ser y cuándo quieren ser. Antes no, antes eran ser dueñas de casa, o lavar la ropa, o cuidar a los niños. Por Y ejemplo, ahora cualquiera puede hacer lo que quiera, sin importar su género. claro, por ejemplo, Brandon, imagínate el tema del aborto, que es un tema bastante delicado, pero el aborto y si nace o no el bebé lo toma la decisión, la debería tomar la mujer porque es su cuerpo, es su decisión, ¿verdad? Pero imagínate en esa época que una mujer haya tenido un embarazo no deseado. ¿Tú crees que haya tenido el empoderamiento de decir, ¿sabes qué? Yo voy a interrumpir este embarazo y voy a hacer algo para que no nazca? No, la respuesta es no. No debe haber tenido ni la fortaleza ni el empoderamiento para tomar sus propias decisiones, porque las decisiones generalmente las tomaba el hombre, ¿ya? Ahora la misma pregunta, y muy bien Brandon, la misma pregunta y ojalá que me la responda un hombre, ¿ya? Ahora, los hombres, para que participen también, aparte del Brandon, que es el único que ha intervenido hoy día, ¿cómo se compara la figura de un hombre en la colonia y la actual? ¿Siguen siendo ustedes machistas, patriarcales? ¿O esta visión ha ido cambiando con el tiempo un poco? ¿Y por qué ha ido cambiando? Ya, el Brandon dice que el machismo ya no ha estado tan presente como antes. Yo considero lo mismo. El tema del machismo y de la diferencia de género ha ido ahora un poco más bajando. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, hasta los profesores, una crítica para nosotros los profesores, hasta los profesores de repente enseñan, pero enseñan casi puros personajes hombres, ¿ya? En la historia, por ejemplo, también han participado mujeres importantes en la independencia de Chile, en el proceso de descubrimiento, hay grandes científicos, grandes médicas, etc. Entonces, toda la sociedad es responsable también de esta segregación, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre les digo, chiquillos, colóquense a buscar, por ejemplo, por qué Marta Colvin se llama Marta Colvin, esa población que queda frente a nuestra escuela. ¿Por qué el consultorio tiene ese nombre de Eloísa Díaz, por ejemplo? Porque han sido mujeres destacadas en el ámbito de la medicina. Marta Colvin fue una escultora bastante destacada a nivel nacional, que logra participar también en museos como Francia, que quedaban como en Francia, por ejemplo, en Europa. Por lo tanto, todos hemos sido responsables de gestar una sociedad más bien machista. Y eso afortunadamente ha ido cambiando con la participación activa también de las mujeres. Estoy todavía esperando a un alumno que me responda a la pregunta. Profe, quiero comentar algo.
Cuénteme. Yo encuentro que las mujeres también crean el machismo, ayudan a fomentarlo. Yo pienso lo mismo que tú, Brandon. De repente las mujeres, sin querer queriendo, caemos en eso. Incluso las mamás. Porque todo depende cómo se cría a un hijo. Si el Sí, hijo porque se levanta, por ejemplo, y la mamá le tiene el desayuno en la bandeja, le tiene la ropa lavada, todo ordenado, ese niño va a crecer y el día de mañana va a querer que su esposa haga lo mismo. ¿Ya? O le va a provocar un conflicto si se levanta y la esposa está acostada y él tiene que ver a la guagua, tiene que hacer todo, va a decir, pero pucha, ¿por qué mi mamá me hacía? No, pues, si los roles son compartidos. De repente yo escucho y dicen, las mamás dicen, oh, mi esposo es tan buen papá porque me ayuda tanto con los niños. Señora, no tiene nada que ayudarle. Él es el papá, es su obligación, es su rol. Él debe participar en la leche, en la educación, en qué le voy a dar de comer. Eso es su obligación. No hay que darle las gracias, ¿ya? Entonces, sí, Brandon, de repente la mujer y el hombre también es responsable de esta segregación, ¿ya? ¿Alguien y más respecto a aparte? ahora, Dígame. entre un hombre colonial y un hombre de ahora, siento que no es lo mismo, ya que desde el principio de los comienzos, por así decirlo, los hombres siempre han tenido más oportunidad de hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, en la guerra también, en que podía ser profesor y todas esas cosas. O sea, no es tanto el cambio que ha ocurrido con el tiempo. Claro, efectivamente han ocurrido cambios, pero todavía nos faltan hartos años para avanzar mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y lamentablemente este tipo de sociedades patriarcales nacen desde las primeras civilizaciones, en Mesopotamia, en Egipto, y siempre, por ejemplo, cuando se veía una mujer empoderada, no, es que siempre pensaban que era una mujer fácil o que andaba con muchos hombres. Siempre cuando se veía una mujer que sociabilizaba, que tenía el poder, se le adjudicaban otros cargos, que le gustaba esto, que era para esto, que hacía esto. Entonces, la crítica viene desde hace 3500 años de Cristo, antes que ahora, ¿ya? Si bien es distinto, pero nos falta mucho todavía. Ahora, una pregunta, por ejemplo, ¿cómo habrá sido para los españoles haber luchado con el grupo de las mujeres indígenas? ¿Habrá sido fáciles? Recuerden que ellos sometían a las indígenas para tener relaciones. ¿Cómo habrá sido ese contexto, por ejemplo? ¿Se han puesto a imaginar? Tiene que haber sido un total desafío. No fue un trabajo fácil para los españoles, ¿ya? Entonces, chiquillos, para ir terminando la clase de hoy, vamos a anotar lo último y que tiene que ver finalmente con el rol de la mujer en la época colonial, ¿ya? Revisamos el rol del hombre, revisamos la diferencia en cuanto a género y vamos a terminar con el rol de la mujer. Dice que entre los años 598 y 1810, aproximadamente en la época colonial, la mujer formó gran parte de esta época por su gran valor social, pero lamentablemente no era notado si no estaba acompañado de un hombre. Dependía de la estirpe de la mujer que desarrollara distintos roles. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres eran segregadas, pero si ella venía de una clase social alta, tenía más posibilidades de participación. Una indígena, una mulata, una negra, una criolla y una española no tenían los mismos derechos. Esto, todo el mundo elitista, es decir, las clases sociales altas, tuvieron una misión de conservación de las tradiciones castellanas, es decir, españolas. El fomento de la religiosidad, del hogar, de la consolidación del modelo de la vida familiar, y la familia era una fuente primaria de las reglas de vida. Tuvo tres funciones: suplió al Estado en la protección de los suyos, facilitó el traspaso de bienes a adultos a jóvenes y preparó a los últimos para la vida. O sea, la familia me educaba, me protegía y hacía también una especie de función como del Estado, hacía valer las leyes, ¿ya? Por lo tanto, la mujer era encargada de casi todo eso.
y las que tenían más privilegio eran las de las clases más altas, las criollas, las españolas. Hoy día ustedes piensan que las personas tenemos los mismos derechos o igual pesa la clase social. ¿Qué creen ustedes? Que todos somos iguales. Todos vamos a acabar en un cajón al final. Sí, pues somos todos iguales, pero la pregunta es, ¿tú crees que hoy en día la sociedad nos considera todos iguales o igual nos discriminan por ser un poco más pobre o de una clase social más baja? Miren, yo el otro día fui a comprar comida rápida y estaban atendiendo delante mío, bueno, un poco más adelante mío, a un señor porque eran en otra comuna del barrio alto. Y estaban atendiendo a otro señor, a un señor que era alto, así tenía un aspecto como muy de, casi como de gerente rubio y con un traje bien, como muy producido. ¿Ya? Y lo atendió, vi que la cajera de la tienda lo atendió excelente, súper bien, le preguntaba, lo atendió súper rápido y todo. Y después venían unos cabros jóvenes, súper normales, súper humildes, vestidos, súper jóvenes, y ella fue totalmente distinta. Yo soy súper observadora, puse mucha atención en eso. Ella los atendió de otra forma, les habló distinto, los hizo esperar, no les habló con esa voz tan cálida y simpática que había tenido el otro caballero. Por lo Hay tanto, que pegarle. claro, por lo tanto, nuevamente hago la pregunta, ¿vivimos en una sociedad igualitaria o todavía existen discriminaciones de colores, de clases, de Existe. tendencias? Aún existe porque la gente no logra entender que todos somos diferentes. Que no por tener más plata o menos plata no vamos a tener que... Ay, no sé explicarme bien. Sí, pero entiendo, cada cierto tiempo pasa algo que nos recuerda de que nosotros somos un segmento bajo, ¿ya? Y lamentablemente tenemos menos posibilidades. De hecho, ahora, como en la farándula, como para cerrar, en la farándula está como súper de última noticia de que un joven que es hijo de una señora que es bien conocida en la tele, Raquel Algandoña, este niño apuñaló al papá, ¿cierto? Y le apuñaló la mano y están todos los matinales hablando del niño, del joven, porque ya es un adulto. Eh, y yo digo, entonces, están todos hablando de esto y lo están tratando de una forma, pero a la familia que es más pobre, que tiene menos recursos, lo tratan de otra manera. O sea, ahí nos damos cuenta entonces que hay segmentos que tienen muchos privilegios, que los atienden, en vez de llevarlo a la cárcel al tiro, los llevan a una clínica psiquiátrica, les dan otros cuidados, y el pobre no. Por lo tanto, a eso voy yo, que en la colonia, en la independencia y en nuestra época contemporánea, aparte de pesar la diferencia de roles, de género, también pesa mucho la condición económica y social que tiene la persona. Y muchas veces los de la clase social más baja, como dice la Anaís, mueren esperando un abogado, hay gente inocente que está en la cárcel por no tener los recursos, pasa ahí el resto de su vida y lamentablemente no puede acceder a discutir y a hacer valer sus derechos, ¿ya? Así que eso sería por ahora, si es que no me equivoco, nos quedaría nada más que eso. Mañana vamos a hacer actividades en la clase, ya no va a ser una actividad, una clase tan teórica, para que por favor traten de conectarse a la hora y estar todos con sus camaritas encendidas, ¿ya? Injusto, por supuesto, como siempre. ¿Qué opinan, por ejemplo, para que nos vayamos hoy día, qué opinan, por ejemplo, de los colores? ¿Por qué siempre desde pequeños se les ha vestido a los hombres de color celeste, azul, y a las niñas de color rosado o de color morado, o colores siempre que están asociados a las mujeres? ¿Por qué a las niñas desde pequeñas se les regala muñecas, se les regala coches, planchitas de juguete, y a los hombres autos, herramientas? ¿Por qué una mujer no puede aprender de mecánica, por ejemplo? ¿O por qué no se puede vestir de negro y andar sin maquillaje y un hombre de rosado y jugar a las muñecas? Porque esto viene desde acá, desde esta época se ha impuesto. ¿Por qué no se podría? ¿Hace cambiar su personalidad el color de la ropa o no? ¿O solamente es un dato?
La gente le da un género a todo. O sea, cada cosa se la dedican a un género. Por ejemplo, esto de hombre y esto no. Y cosas así. O sea, siento que esto va de generación en generación porque si esto se hubiera parado en un momento no estaríamos así. Ay, no, es que el rosa es de niña y el azul es de niño. Es que no podéis jugar con eso, pues si eso es de niña. No, es como tan ridículo todo. Y como el Brandon dio en un punto súper importante, y al final, ¿de quién depende? De nosotros mismos, de la sociedad. Porque las tradiciones y los conocimientos son generacionales, yo los voy transmitiendo. ¿Por qué mi hija, por ejemplo, no puede agarrar un martillo y me dice, mamá, ¿sabes qué? Hoy día quiero construir, hoy día quiero hacer una casa de palo, no sé. O un hijo, por ejemplo, mamá, ¿sabes qué? Quiero de regalo un anillo y una muñeca, si él va a seguir siendo hombre o va a seguir siendo la persona que es, solamente es un juego. Los juegos no tienen sexo, no tienen colores, no tienen genitales femeninos o masculinos, ¿ya? Y lamentablemente algunas personas y segmentos siguen con estos pensamientos medievalistas o coloniales que pasaron hace 500 años atrás, ¿ya? La invitación entonces es que reforcemos y valoremos la igualdad de derechos entre las personas, entre los roles, entre las clases sociales, religiosas, etc. Y por último, la Connie dice, en la colonia eran machistas y por eso empezaron a diferenciar a las mujeres. Las mujeres trabajaban en la cocina, las niñas se les regalaban cosas de cocina, los hombres tenían posibilidades de trabajar y varias cosas, por eso los autos y las herramientas estaban asociadas al género masculino. Exacto. Ya, chiquillos, hemos llegado a nuestro fin. ¿Alguien tiene algo que agregar? Ya, los que no alcanzaron, por favor, transcriban los textos que son cortitos de las páginas que les di. Le voy a enviar el PPT a la Brigitte para que lo pueda compartir y nos vemos el día de mañana. Ya, chiquillos, me despido porque tengo que ir a otra clase. Un besito, un abrazo, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, tía Ingrid. Nos vemos. Gracias.